Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Estamos en vivo cuando son las 20 horas y 3 minutos. Hoy en un programa donde vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en España con las elecciones y de lo que pasó la semana pasada cuando se le redujo la condena al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Dos temas cargaditos, Álvaro. Sí, grandes temas, porque estamos hablando de dos países muy importantes para Uruguay. Brasil, cercanía, importancia económica, incertidumbre. España, más estable, porque es Europa, pero es un país con una relación histórica, nos importa mucho. Hay muchos españoles aquí, muchos uruguayos allá, o sea que es un programa en donde conecta mucho con nuestro país. Muy bien, también ustedes pueden participar de este programa de 7.000 millones a través de nuestra cuenta de Twitter, @7mmillones. Vamos a empezar por España, vamos a ver lo que pasó ayer con las elecciones que ganó el PSOE. Por primera vez desde el año 2008, el PSOE ganó las elecciones generales y ahora su líder, el presidente saliente Pedro Sánchez, cuenta con muchas posibilidades de volver a formar gobierno mediante alianzas. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Los socialistas obtuvieron 123 escaños, 38 más que en los comicios de 2016, los que sumados a las bancas de Podemos le otorga a la izquierda española 165 asientos, apenas 11 menos que los que se necesitan para que PSOE continúe al frente de la Moncloa. El conservador Partido Popular, histórico espacio de derechas, tuvo el peor resultado de su historia, alcanzando apenas 65 legisladores cuando contaba con 137. Caída esta que se explica por el ascenso del liberal Ciudadanos, que llega ahora a 57 diputados, y por la irrupción de Vox, la ultraderecha, que desembarca en el Parlamento con nada más y nada menos que 24 bancas. Además, estas elecciones marcaron un aumento en la representación parlamentaria de la mayor parte de las fuerzas nacionalistas del país, como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Cat y el Partido Nacionalista Vasco. Ahora se espera que la alianza PSOE-Podemos acuerde con algún espacio independentista y forme así gobierno. La participación en las elecciones generales fue del 75,78%, 9 puntos más que en los comicios de 2016. Y para hablar de las elecciones en España, de en qué contexto se dieron y cómo es el sistema electoral español, recibimos al periodista, docente y decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, Álvaro Pérez. Otra vez en 7.000 millones, bienvenido. Buenas tardes, bien hallados. Un gusto tenerte acá, Álvaro. Hagamos un poco de contexto, ¿no? ¿Cómo llegó Pedro Sánchez a ser el presidente del gobierno de España? Esta pregunta es interesante porque la última vez que estuve acá precisamente estuvimos hablando de la moción de censura que se produjo en España. Por primera vez en la historia, una moción de censura contra el presidente en aquel momento, que era Mariano Rajoy, prosperó. En España las mociones de censura son constructivas. Eso quiere decir que si tú quieres censurar al presidente, tienes que tener una propuesta alternativa, que en este caso era Pedro Sánchez. Pedro Sánchez presentó esa moción por la corrupción del Partido Popular y con el apoyo de Podemos y las fuerzas separatistas y nacionalistas periféricas consiguió sacar a Mariano Rajoy y pasar a ser el presidente del gobierno. Por ese motivo, la derecha, sobre todo Ciudadanos, Partido Popular, le pasaron a decir que era un ocupa dentro del gobierno, porque era el primer presidente de la democracia española que no había sido votado por los españoles. Estaba Calvo Sotelo, pero eso había sido fruto de una dimisión en aquel momento de Adolfo Suárez. Por lo tanto, él, que había dicho que iba a convocar elecciones inmediatamente después de la moción, finalmente estuvo en el gobierno durante casi 10 meses. Y en aquella ocasión decíamos que ese gobierno era un ensayo general y tenía algo electoralista, porque posicionó a varios ministros que eran populares en España, que tenían una cierta aceptación, y eso le hizo, como se ha visto hoy, crecer en cuanto a simpatías generales y pasar el Partido Socialista de su
lo que se llamó su suelo electoral, su peor resultado histórico, a 123 diputados en estas elecciones, que ahora sí ya le han posicionado como presidente electo. Ahora ya nadie podrá decir que es un ocupa, porque ahora sí ganó las elecciones con amplia mayoría respecto a su principal rival, que es el Partido Popular. Expliquemos cómo es el sistema electoral, porque él es el presidente electo, pero ahora tiene que formar gobierno. Exactamente. España no es un presidencialismo. Los españoles no votamos a Pedro Sánchez o a, en este caso, Pablo Casado o Albert Rivera o Pablo Iglesias. No, los españoles votamos en cada región, en la región en la que vivimos, a unos parlamentarios, que son los que van al Parlamento español a elegir al presidente. Eso hace que para elegir al presidente tengas que tener una mayoría absoluta. ¿Qué ocurre cuando un partido, como pasa ahora en España, porque está muy fragmentado el voto, no tiene mayoría absoluta? Que tiene que pactar. ¿Para qué? Para llegar a tener 176 diputados que elijan al presidente. En este caso, el Partido Socialista tiene 123, con lo cual está a unos cuantos escaños de los 175. Esto abre el escenario de pactos. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista ahora? Y eso es lo interesante. Eso es de lo que podremos hablar seguramente a lo largo de esta tarde. Bien. Veamos una imagen de lo que es el mapa de España, lo que fue la elección en el 2016, cuando el Partido Popular fue el gran triunfador, y la elección ahora, ahí lo estamos viendo, en este 2019. Lo que vemos en celeste es el 2016, es donde ganó el Partido Popular, y lo que estamos viendo en rojo es 2019, el mismo mapa donde gana el Partido Socialista Obrero Español. Se dio vuelta por completo. Absolutamente. Estas elecciones se plantearon también en buena parte por la derecha como una cuestión de bloques. La cuestión era el bloque de la derecha, de lo que ahora se llama las tres derechas, que incluye al Partido Popular, a Ciudadanos, pero también a Vox, y este ha sido un elemento clave en las elecciones. Vox es el nuevo partido que representa a la derecha más radical. Ese partido más conservador irrumpe en la escena política española a través de Andalucía. En Andalucía logran, apoyando al Partido Popular y a Ciudadanos, desbancar del gobierno al Partido Socialista, cosa que no había pasado nunca en todos los años de democracia española. Eso hace que el Partido Socialista alimente, y Podemos alimenten, una visión de estas elecciones como una alternativa entre la izquierda, entre el progresismo, o la derecha, una derecha que viene con Vox, con una derecha extrema entre sus integrantes. La derecha también lee las elecciones de esta manera, y eso hace que se presenten dos bloques muy diferenciados. ¿Qué ha ocurrido? Con el diario del lunes, nunca mejor dicho, es muy sencillo, pero lo que ha ocurrido es que esa estrategia a la derecha no le ha funcionado. ¿Por qué? Porque ha movilizado mucho a la izquierda, y el mensaje de que viene la ultraderecha, que viene Vox, ha logrado que el Partido Socialista, junto con Podemos, hayan tenido un resultado que no solamente a ellos van a tener que pactar con más gente, pero les permita eventualmente llegar al gobierno. Álvaro, pero Padrón, ¿qué te dejó? Sí, Álvaro, me sirve esto último para provocarte un poco la conversación, ¿no? Ahora que tenemos una idea más o menos clara, sumando al programa anterior, de que estamos frente a un sistema electoral distinto al nuestro, pero bueno, que ahora confirma que se acaba el bipartidismo y que la fragmentación, como está pasando en casi toda Europa, es una realidad. Un gran ganador que es Sánchez, incluso más que el PSOE, porque habíamos dicho en el programa anterior que ya Sánchez se había encargado de dar una pelea al interior del PSOE muy dura, o sea, por algo le llaman el triple milagro, ¿no? Es un gran vencedor de ese tipo de batallas, y el gran perdedor el PP. Pero que tú lo ubicas muy bien, de alguna manera, en lo que termina pasando dentro de la derecha, del centro derecha en España. Entonces, la explicación en gran medida, votos prestados al PSOE por miedo y por la necesidad de frenar a la ultraderecha, cuestión que también recorre Europa. Entonces, ¿cuántos de estos votos son realmente el PSOE y cuántos va a lograr retener como mostraba recién Maxi, en un escenario en donde en muy poco tiempo cambió mucho la lógica de la preferencia electoral? Segundo, ya es un hecho, hay ultraderecha representada en el Parlamento español, algo que si nos lo decían hace unos años, como en Alemania, diríamos imposible. Tercero, Podemos fue muy golpeado. Podemos estuvo casi por igualar al PSOE en las elecciones pasadas. Entonces ahí hay un problema. Incluso dicen que lo termina salvando los debates presidenciales donde Iglesias se desempeñó muy bien, los debates en televisión. Cuarto, muy poca discusión sustantiva. Mucho vinculado a identidad, Cataluña, migrantes, banderas, muy poco de empleo, de economía, muy poco de Europa. Y estamos 26 de mayo, elecciones regionales y europeas. Y España
tiene que mostrar su fibra europeísta. Entonces, todo esto parece no dejar muy claro un escenario estable, aunque, por supuesto, algunos se sienten ganadores, pero da la impresión de que sigue muy inestable la ecuación política en España. Bueno, la primera cuestión que apuntabas es clave. En España ha muerto el bipartidismo. Es decir, el bipartidismo, se llamaba un bipartidismo imperfecto porque era un sistema electoral que permitía gobernar siempre al Partido Popular o al Partido Socialista, era imperfecto porque a veces necesitaban apoyos de fuerzas periféricas, por ejemplo, los nacionalistas vascos, catalanes, etcétera, etcétera, fuerzas minoritarias. Pero era un bipartidismo que desde 2011 se fragmentó, implosionó. ¿Por qué? Porque irrumpieron a partir de 2015, en las elecciones de 2015 por primera vez, fuerzas como Podemos, Ciudadanos y ahora Vox. Es decir, el bipartidismo ya no existe, con lo cual en España desde ya va a haber que pactar siempre. Se acabó esos gobiernos tan estables de mayorías absolutas, pensemos en el 82, 202 diputados sacó Felipe González, o en el 96, que Aznar obtuvo mayoría, perdón, en el 2000, que Aznar obtuvo mayoría absoluta. Eso ya va a ser muy difícil de volver a ver en España. Por tanto, se van a necesitar acuerdos. ¿Esos votantes son genuinamente socialistas? Bueno, seguramente muchos de ellos vengan de la izquierda, algunos otros que quizá dudaban entre Ciudadanos y Partido Socialista, quizás se decantaron por el Partido Socialista por el miedo que entrase Vox en el gobierno. Pero sí que parece que son genuinamente votantes de centro o de centro-izquierda. Lo que ha pasado con Vox, y es interesante, es que es un partido que irrumpe, desde ese punto de vista ha sido una victoria para ellos, porque han pasado de 0 a 23, si no recuerdo. Esperaban más. Pero esperaban más. Se ha hablado de un batacazo que podía dar porque Vox. había muchas encuestas que decían incluso que podía superar a Ciudadanos o superar a Podemos. Con lo cual, ese escenario no ha sido tan dramático. Pero sin embargo, si bien en los hechos no ha sido tan importante, simbólicamente y electoralmente ha sido clave, porque ha movilizado a la izquierda. Y por el segundo detalle, no es tanto que se haya movilizado gente que no votaría al PSOE, es que al atomizar el voto de la derecha han implosionado en algunos lugares. ¿Por qué? En el País Vasco, por ejemplo, el Partido Popular no ha sacado apenas representación. ¿Por qué? Por este detalle. Porque al repartirse el voto entre tres fuerzas, han perdido los votos. Como muchas veces en España se hablaba del voto útil. ¿Por qué? Porque a veces en España votar a un partido es tirar el voto a la basura. Y eso ha pasado en algunas regiones, por ejemplo en Vizcaya, donde el Partido Popular no ha sacado ningún escaño, cosa que es insólita respecto a otros años. ¿Por qué? Porque se ha atomizado el voto entre Ciudadanos, Partido Popular y Vox, de tal manera que ninguno de los tres ha llegado a obtener representación. Con lo cual, Vox ha sido un partido absolutamente clave en estas elecciones, aunque no de la manera que se esperaba, sino sobre todo para movilizar. Y además también ha sido clave porque ha hecho que el Partido Popular y Ciudadanos virasen a la derecha. Claro. El gran líder de la derecha en España, que fue en su día Aznar, decía que su gran éxito había sido aglutinar a toda la derecha en un solo partido, por un lado, y por otro lado, virar al centro. Porque Aznar sostenía que las elecciones en España, y se ha demostrado otra vez, se ganan estando en el centro. Y del centro, en estas elecciones, se apropió Pedro Sánchez. Ese apropiarse del centro ha penalizado también a Podemos. ¿Por qué? Porque Podemos es un partido asociado a la izquierda más populista, a la izquierda más radical, tiene unos líos internos importantes que también les han afectado mucho, y ha perdido muchos diputados. Ahora bien, si Podemos es un ganador o un perdedor de estas elecciones, no lo van a decir sus pocos escaños, porque en escaños sin duda ha perdido, lo va a decir su rol en el futuro gobierno de España. Y esta es la clave. El Partido Socialista ha dicho ya hoy que quiere gobernar en solitario, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Pero Podemos insiste en que los necesitan para ser un gobierno de cambio. Proponen un gobierno de coalición que implicaría que algún representante de Podemos tenga alguna de las carteras ministeriales. Eso les haría posicionarse en el mapa político. Si no están en el gobierno, van a quedar muy relegados como cuarta fuerza parlamentaria y con una pérdida muy grande de escaños. Con lo cual, ahora Sánchez en ese aspecto tiene que tomar una decisión estratégica importante. Y hay un último elemento que se habla en España, aunque se habla más desde la patronal que presiona, incluso desde Europa que lo sugiere, que es un gobierno que daría total estabilidad, pero que hoy es inviable, que es una alianza PSOE-Ciudadanos. El Ciudadanos original tenía una vocación de partido, tercer partido, partido de centro, que podía pactar, como ha hecho muchos ayuntamientos y regiones, tanto con el PSOE como con el Partido Popular. Pero la campaña de Rivera se centró en decir no es no a Sánchez. No queremos saber nada de Sánchez y todavía hoy y ayer dijeron que no pactarían con Sánchez. ¿Por qué? Porque ellos están pensando ya en ser la segunda fuerza. Están pensando en ser el partido líder de la oposición. Y por eso estratégicamente no les conviene. También por el tema que te has apuntado, que son las elecciones del 26 de mayo. No vamos a tener gobierno en España hasta después de esas elecciones, porque al Partido Socialista no le conviene tomar esa decisión ya y está seguramente estratégicamente esperando a que pasen esas elecciones. Y de hecho ya lo han dicho, que no habrá gobierno seguramente hasta después del 26 de mayo, hasta después de ver cómo la sociedad española reacciona y digiere estos resultados. Pero sí parece, y esto es muy importante, que pese al gran crecimiento de los nacionalistas y los separatistas en Cataluña,
y en el País Vasco, el Partido Socialista podría no necesitarlos. Y esto es clave para ellos, porque cambia mucho un gobierno con Podemos y los separatistas, sí o sí, que un gobierno que pueda tener alianzas estratégicas puntuales y que incluso sea un gobierno como el PSOE desea, monocolor, sin Podemos y sin, sobre todo, los separatistas. Álvaro, parece muy difícil, ¿no?, después de los resultados de las elecciones que vimos, pero ¿cómo se sigue si no logra formar gobierno Pedro Sánchez? Bueno, todo hace indicar que Pedro Sánchez va a lograr formar gobierno. Aquí lo que se trata es del ejercicio de tensar la cuerda. ¿Quién va a tensar más la cuerda? ¿La va a tensar Podemos diciendo que nunca votará si es que no le hacen formar parte del gobierno, o la tensará Pedro Sánchez aguantando, aguantando y aguantando? ¿Por qué? Porque en España, para ser presidente del gobierno, en la segunda ronda de votación ya no se necesitan los 176 diputados, se necesitan más síes que noes. Es decir, lo que va a ser clave ahí es como Pedro Sánchez, sin eventualmente ofrecer el gobierno a gente como Podemos o los separatistas, puede negociar con ellos para que en segunda vuelta se abstengan. Claro. De tal manera que con abstenciones de una serie de partidos determinados, teniendo más síes que noes, pueda gobernar. Por tanto, ahora ya es un juego estratégico de alianzas. Parece difícil que no forme gobierno. Si no lo formase, pasará lo que pasó en 2015. En 2015 hubo que repetir las elecciones. ¿Por qué? Porque Mariano Rajoy no quiso ni siquiera intentar formar gobierno, Pedro Sánchez lo intentó, pero no lo logró. De tal manera que, porque recordemos, Podemos no quiso. Hubo un intento de acuerdo con Ciudadanos Podemos, bueno, finalmente aquel acuerdo implosionó y no lo lograron, con lo cual se repitieron las elecciones. En el peor de los escenarios habría que repetir las elecciones. Todo hace indicar, por el número de diputados que tiene el PSOE y por cómo está el mapa electoral, que eso no va a pasar, porque en algún momento, de una u otra forma, con Podemos parece que van a llegar a un entendimiento, y seguramente con otras fuerzas minoritarias, como el Partido Nacionalista Vasco, puntualmente con Esquerra Republicana de Cataluña, los separatistas catalanes, o con Junts pel Sí, podrán llegar a algún tipo de acuerdo. Pero, y esto es importante, y por eso Pedro Sánchez nos ha tirado a la piscina ya con Podemos, nada más acabar las elecciones, Pablo Iglesias salió a decir que si algo ponían de manifiesto estos resultados es que España es un sistema, un Estado plurinacional. Y eso a ciertos votantes del PSOE no les suena muy bien. Y eso es peligroso para Pedro Sánchez. Por eso va a esperar a pactar y por eso tiene que medir ahora muy bien cuáles son sus siguientes pasos. Bien, Álvaro, para cerrar este tema, el cable a tierra que siempre nos trae. Se me ocurren dos. Uno está vinculado a la política exterior española. Obviamente no es lo mismo un gobierno del PP que un gobierno del PSOE. Particularmente según la persona. Borrell es una persona muy cercana a América Latina, muy cercana a Uruguay. Incluso fenómenos como negociar o encontrar una tercer vía en Venezuela son elementos que pesan mucho. España pesa mucho su política exterior en América Latina. Así que ahí hay un cable a tierra, hay una cercanía con Uruguay. Yo creo que eso va a definir en gran medida el futuro relacionamiento a partir de la elección de la persona y del perfil del gobierno. El segundo es más para la interna política uruguaya, ¿no? Le está pasando a España, lo decía Álvaro, esta fragmentación, esta aparición de outsider o de partidos distintos a los estables, ¿no? Vox, Ciudadanos. Le pasa al PT y a los partidos de centro en Brasil, y la irrupción de Bolsonaro. ¿Puede pasar en Uruguay? ¿Es tan estable? ¿Estamos vacunados frente a esa posibilidad de cuestionamiento a la política? Porque hay mucho de eso. Todavía España está reflejando los problemas del 2008, de la crisis, de la gente indignada, de los problemas de desocupación. Entonces, eso se traduce en los partidos, en la política, en la democracia. Entonces, reflexión para que pensemos muy bien en un año electoral como el de Uruguay, cómo se garantiza la salud de la democracia y la vida de los partidos. Álvaro, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y aclararnos esto que a veces parece tan distinto y entreverado, ¿no? Muchas gracias, un gusto. Bueno, nos vamos a una breve pausa ahora y a la vuelta vamos a hablar del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que se le redujo su condena y en septiembre puede pasar a régimen de prisión domiciliaria. El Superior Tribunal de Justicia de Brasil modificó la sentencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 8 años, 10 meses y 20 días de prisión en lugar de 12 años. Con esta decisión, Lula podría lograr prisión domiciliaria o pedir un régimen semiabierto desde el mes de septiembre de este año, debido a que ya habría cumplido un sexto de la pena en prisión. Sin embargo, la medida que también responde por otras causas, el expresidente brasileño puede sufrir nuevas condenas que lo mantengan en prisión
o en caso de que obtenga el beneficio de la domiciliaria, lo podrían regresar a la cárcel después de septiembre. Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una celda especial de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente en un edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur de Brasil, en la que tiene sede el tribunal a cargo de la Operación Lava Jato contra la corrupción. Su estadía en prisión se debe al caso del triplex de Guarujá. Bueno, ahí lo veíamos en el informe, la condena al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que pasó de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses, y ahora en septiembre puede pasar a un régimen semiabierto o de prisión domiciliaria, siempre y cuando no aparezca una nueva condena por otra de las tantas causas que tiene abierta Lula da Silva y que lo pueden llevar nuevamente a la cárcel. Para hablar de este tema tenemos al analista internacional Ricardo Galarza. Bienvenido otra vez, Ricardo. Hola, Maxi. Muchas gracias. Encantado. ¿Qué te dejó la semana pasada cuando veías que se le redujo la condena a Lula y que puede llegar a prisión domiciliaria en septiembre? Bueno, es interesante, ¿no? Lula le dio una entrevista a Folha de São Paulo el otro día. Sí, la vamos a escuchar. Después de esta reducción de la condena, y prácticamente él pensaba que esto iniciaba un camino hacia su absolución. Él pedía que la condena sea 0, decía él, ¿no? Yo creo que en líneas generales, bueno, obviamente, primero que es una reducción de la condena, pero es la confirmación de la causa, ¿no es cierto? De modo que esta es la primera, la condena que le había hecho el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, en primera instancia, en el 2017, y Moro lo había condenado a 9 años en ese momento, después un tribunal regional federal le extendió la prisión a 12 y esto es lo que ahora se reduce. Pero básicamente lo que hace es venir a confirmar que Lula es culpable por una tercera confirmación, digamos, y de modo que seguir diciendo, como dicen algunos de sus seguidores, que esto es una persecución política después de que 8 magistrados en 3 instancias diferentes lo han encontrado culpable y le han impuesto sanciones severas, parece un poco, parece que tiene poco asidero, ¿no? De cualquier modo, como bien decís, con esto Lula puede aspirar en septiembre, cuando cumpla una 6ª parte de su condena, a un régimen semiabierto, incluso a una prisión domiciliaria, y eso sin duda a su figura la redime de alguna manera, y también es cierto que Lula sigue siendo el principal opositor, aún desde la cárcel, ¿no?, al gobierno de Bolsonaro. De modo que puede tener alguna repercusión política, pero sigue estando firme la condena y no lo exime de lo que los tribunales lo han encontrado culpable, de lo que lo ha acusado el fiscal Dallagnol y el juez Moro, que él dijo que lo han condenado ahora en esta entrevista con pruebas falsas, pero las sentencias, digo, se reafirman más allá de la repercusión que puede tener desde el punto de vista político, ¿no? Álvaro, en la figura de Lula, ¿cuánto repercute esta reducción de la pena y la posibilidad de que vaya a prisión domiciliaria en septiembre? A ver, el contexto lo decía Ricardo, ¿no? Más desde una perspectiva judicial. Yo agregaría que Brasil no se reactiva y que el gobierno Bolsonaro está demostrando tener agujero por todos lados. Entonces hay un clima de inestabilidad económica y político-institucional. En ese marco es que reaparece Lula, y reaparece literalmente, porque es la primera vez que puede volver a hablar. Sí. Y la nota fue tuvo la combinación nacional e internacional. Y Folha está jugando fuerte en Brasil, ¿eh? Sí, está jugando fuerte, incluso en relación a denuncias contra el gobierno. Entonces hay allí un operador mediático muy potente. Y el diario El País es como, de alguna manera, decir, también le hablo al mundo. Yo no soy neutro, conozco a Lula hace 20 años, lo digo siempre porque me parece que en estas cosas es bueno aclarar, y me preguntaba cómo estaba Lula. Y yo creo que todo el mundo se preguntaba qué va a pasar con Lula en el momento que aparezca. Y yo creo que él hizo lo mismo que hizo el día que aceptó ir preso, es decir, transformar este episodio en un hecho político. Recuerden, cuando él decide ir preso, había una situación en donde podía plantearse incluso no aceptar, estaba rodeado de miles de personas, y él decide hacer un discurso, una especie de manifiesto, y genera un hecho político. No se fue de cualquier manera
preso. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Entonces hay que leer esto desde una perspectiva política. Lo segundo que yo creo es que, vamos a verlo con claridad, ¿no? Estamos frente a un hombre absolutamente entero. Quiso demostrar fortaleza, energía, mucha, digamos, capacidad de decir, acá no cabe en duda de que estoy entero. Estamos hablando de un hombre mayor, entonces, y aislado de hace bastante tiempo, con muy poca posibilidad de interactuar. Para una persona como Lula eso es muy duro, porque es un hombre que siempre tuvo una gran capacidad de socializar. Y sumemos además, poco antes de entrar preso muere su esposa, durante la primera etapa de prisión muere su hermano y hace poco tiempo muere un nieto. Cuestión que él refiere en el relato y que le produce un quiebre en ese momento. ¿Sí? Entonces, fuerte conexión con la opinión pública. Lula consigue en esta entrevista recuperar gran parte de la conexión con la opinión pública. Mensaje claro, sin odio. Usa muy especialmente esta imagen. Yo no soy el que va a dividir Brasil. Pone esa situación en otros. Entonces, dice, como Ricardo planteaba, yo no estoy pensando en la libertad, estoy pensando en mi inocencia. Dicho de otra manera, me puedo quedar acá preso tranquilamente porque yo lo que busco no es la absolución, sino que se diga que yo no soy culpable. Entonces, todo esto para mí tiene que estar asociado a lo que se está pensando en términos del papel de Lula. Una gran ausencia, ¿no? 2 horas de entrevista, ni una palabra de autocrítica, que yo creo es un grave error. Probablemente esto los uruguayos lo valoramos más que en otros sistemas políticos. Incluso cuando le hacen esa pregunta de la autocrítica, él dice, no es momento de autocrítica, ni tengo ninguna autocrítica que hacer. Yo creo que eso es muy difícil de entender para un partido que efectivamente fue no solo juzgado en términos judiciales, sino penado por el voto popular en términos de el vínculo con la corrupción, en lo cual está metido todo el sistema político brasilero, y ese es el gran asunto de la política brasilera. Vamos a ver un resumen de esta entrevista, la primera entrevista que pudo dar el expresidente de Brasil desde la cárcel. O construye un partido sólido o no durará, afirmó Lula en referencia al actual mandatario Jair Bolsonaro y agregó, no puede ser que este país esté gobernado por una banda de locos. El país no se merece esto y sobre todo la gente no se lo merece. En declaraciones al diario Folha do São Paulo, el expresidente sostuvo que duerme con la conciencia tranquila, a diferencia del procurador y el juez Sergio Moro, que lo condenaron. Preso desde 2018 por corrupción y lavado de dinero, el líder del PT recibió 2 buenas noticias la semana pasada. La justicia lo habilitó para dar su primera entrevista desde la prisión de Curitiba y el Superior Tribunal de Justicia le redujo la condena, abriendo la puerta para que salga en libertad en el corto plazo. El expresidente dijo estar obsesionado con demostrar su inocencia y lo que llamó farsa montada en su contra, además de querer desenmascarar a Moro. En tanto, aseguró seguir desde su celda la pelea entre el presidente Bolsonaro y su vice, el militar Hamilton Mourão, y se manifestó agradecido con el segundo por lo que hizo ante la muerte de su nieto. Esto en referencia a que el general defendió la presencia del líder del PT en el funeral del niño. A veces pienso que habría sido mucho más fácil si yo hubiera muerto. He vivido 73 años, podría haber muerto y dejado vivir a mi nieto, manifestó Lula. Ricardo, como decía Álvaro, y ahora escuchando algunas de las afirmaciones de Lula, se lo ve firme y se lo ve crítico también, ¿no? Sí, de hecho dijo que el gobierno, que estamos gobernados por una pandilla de locos, dijo también. Que arremetió contra el neoliberalismo, incluso contra el gobierno de Macri. O sea, en efecto, como decía Álvaro, fue un acto político esa entrevista. Dice que no es momento de autocrítica y yo creo que no lo era, porque obviamente después de haber encabezado el gobierno más corrupto en la historia de Brasil, ¿cuál es la autocrítica que puede hacer en este momento que está relanzando su carrera política a los 73 años? Porque dijo, yo no voy a aceptar ningún exilio dorado, no voy a ir a la Bahamas ni nada, a cambio de no hacer política. O sea que él sigue pensando en hacer política y sigue pensando que esa es su manera de redimirse. Pero Lula, obviamente, es un héroe trágico de nuestro tiempo, ¿no? O sea,
el hombre de pasado humilde, del nordeste, empobrecido de Brasil, que llega a la cúspide de la política, algo impensado en el Brasil, obviamente es una figura más grande que la vida para muchos brasileños, sobre todo es para los de su región, ¿no? Y luego su gobierno sacó a 30 millones de personas de la pobreza, ¿no? Colocó a Brasil en todos los mercados del mundo. Era en el mundo una estrella Lula, era un Pelé de la política con su carisma, con su simpatía. Y para la mayoría, en ese momento en Brasil, era casi un héroe. Y en el Nordeste, bueno, un mito, ¿no? De modo que es una figura muy peculiar en ese sentido. Obviamente hay lo que se llama dos tiempos de Lula, ¿no? O sea, el tiempo que quedó de luego en evidencia, ¿no? El tiempo cuando era opositor, que condenaba con dureza implacable la corrupción y que decía que jamás se iba a corromper. Y luego, bueno, como digo, encabezando nada menos desde el poder el gobierno más corrupto en la historia de Brasil, que fue protagonista además del caso de corrupción más grande del Brasil, que fue el Lava Jato, y no olvidar que antes estuvo el mensalado también, que era un esquema de compra de votos en el Congreso, con lo cual Lula anuló virtualmente un poder del Estado, que era el Congreso, ¿no? Comprando con coimas multimillonarias, propinas, le dicen en Brasil, los votos de todos estos legisladores. Entonces, son esas dos caras de Lula, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y cómo compaginar eso Álvaro dice que él lo conoce, yo no lo conozco a Lula, pero todos nos entusiasmamos en algún momento con su discurso, sobre todo cuando volvió un poco al centro antes de ganar en 2002, y había despertado un gran entusiasmo, no solo en los brasileños, sino, como digo, en el mundo. Luego otro tiempo que luego se desenmascaró de cómo había llevado a cabo ese gobierno, pues obviamente, y terminar en la cárcel de la manera que terminó. Incluso hay una frase de Lula que sintetiza, creo, esos dos tiempos de Lula, que es cuando en el 88, él era diputado federal, él fue diputado federal a la salida de la dictadura, en el gobierno de transición, después fue también candidato presidencial en el 89. 3 veces. Y después 2 veces más perdió con Fernando Henrique. Y después, recién en 2002, llega a la presidencia. O sea, él tiene una larga carrera política y ha dominado la política brasileña durante los últimos 30 años. En cualquier caso, como digo, en aquella oportunidad, en el 88, él dijo, cuando un pobre roba, va para cadea. Cuando un rico roba, vira ministro. Cuando un pobre roba, va preso. Y cuando un rico roba, lo nombran ministro, que después se le volvió como un boomerang envenenado cuando en 2016, a las puertas de ir a la cárcel con la acusación y la condena de Moro, Dilma lo nombra ministro. Después el Tribunal Supremo anuló ese nombramiento, pero marca esos dos tiempos de Lula, y quién sabe si no hay un tercero, como piensa Álvaro que puede haber, o eso... infiero de tu comentario. Yo lo dudo mucho, pero de una figura como Lula nunca se puede saber. ¿Vos entonces estás convencido que es el líder de esa organización criminal, como lo ha nombrado la justicia, y que no va a poder salir de la cárcel, que su carrera política está acabada en la cárcel por corrupto? No, yo no sé. Es probable que salga en septiembre en prisión, que quede en prisión domiciliaria. Y es posible que los vientos políticos cambien y que haya alguna especie de injerencia en el Poder Judicial de Brasil, que ha demostrado una gran independencia hasta ahora, ¿no? Yo lo dudo, pero si eso sucede, pues sí puede tener Lula, porque sigue teniendo una gran popularidad y, como digo, sigue siendo el principal líder de oposición. Si era el líder de aquel gobierno corrupto, que además se desbordó a toda la región, ¿no? Pues no lo podemos saber. Lo que sí era la cabeza del gobierno, ¿no es cierto? Y es muy difícil hacer un juicio de esa naturaleza, ponerlo como el jefe de la banda criminal. Lo que sí creo es que es muy difícil que no estuviera al tanto cuando, de lo de que estamos hablando de Mensalado, Dirceu tenía el despacho al lado del de él en el Plan Alto. O sea, comandaba todos estas coimas siderales. Y luego, bueno, el caso del triplex creo que está
más que demostrado, pero no creo que sea eso lo único que condene a Lula desde el punto de vista moral. Si bien judicial sí, tiene, como tú también mencionabas, otros casos de los cuales tiene condena en primera instancia y todavía no han sido ratificados, que podrían serlo, pero más allá de ponerle una etiqueta, yo sí creo que ha salido muy salpicado de todo esto, y más que salpicado, bueno, está enjuiciado, ¿no? Si se levanta de esto, sería una hazaña mayor incluso que un muchacho del Nordeste, un operario metalúrgico del Nordeste, haya llegado a la presidencia de Brasil en el año 2002. Álvaro, vos que decías lo conocés más de cerca, Lula, ¿podía estar ajeno a esa corrupción de la que habla Ricardo? No, en absoluto. Pero tampoco voy a compartir la imagen de que es el gobierno más corrupto de la historia de Brasil, porque el sistema político brasilero siempre fue así, siempre utilizó dinero de las empresas, siempre generó un cambio de votos por plata. Es un sistema absolutamente corrupto en términos políticos y en relación con el dinero. Y lo dramático del PT es que había anunciado que eso no lo iba a hacer y lo hizo. Fue parte de ese sistema, pero en absoluto se lleva los premios en términos de ser el mayor. Estuvo la dictadura, estuvo Collor de Mello. Es decir, Brasil es así y el drama del PT es no haberlo cambiado y haber sido parte de eso, y yo creo que eso alcanza como para hacer un juicio muy duro. También relativizo lo de la independencia de la justicia. Creo que deja mucho que desear que la principal figura que hizo todo ese proceso termine siendo ministro, o sea, parte del Poder Ejecutivo y no de la independencia del Poder Judicial. Entonces, eso es muy complejo todo, y yo quiero terminar con esta imagen, porque además nos conecta. Yo creo que sería una desgracia que se dependa de Lula para un fortalecimiento de la democracia en Brasil. Es decir, lo mejor que le podría pasar al PT es que sea capaz de renovar incluso su elenco. Por eso hablamos poco de la figura de Fernando Haddad, que en realidad venía de alguna manera a dar la imagen de una transformación, y ahí sí de una eventual autocrítica para un tiempo nuevo. Hablando de posibles presos, ¿no? Va a terminar Temer en cualquier momento preso, sí. Lo salvaba el fuero de ser presidente, y luego los entramados de lo que significó la transición de su gobierno hacia el gobierno de Bolsonaro. Sinceramente creo que lo que está por definirse en Brasil, ¿quién tiene la sartén por el mango? Y dependiendo de eso se va a mover mucho la ecuación política. Primero se tiene que definir el poder económico que está hoy en disputa en Brasil, y va a tener luego el reflejo de a quién necesita en política para representar esos intereses. Y esto me lleva el cable a tierra, sí, porque de eso va a depender qué Brasil va a existir. Dependiendo de esa puja y de quién triunfe en los intereses para definir el Brasil del futuro, vamos a tener el Brasil que, como decía Kissinger, lo que pasa en Brasil es lo que pasa en el resto de América Latina. Es decir, es un país demasiado influyente en términos de lo que significa el continente como para mirarlo de costado. Creo que está muy abierta esa ecuación, y que la reaparición de Lula es otra pieza más de esa especie de limbo en el que está el grande de Sudamérica. Ricardo, tu última opinión para cerrar. No, sí, yo cuando hablaba de la independencia del Poder Judicial me refería en su conjunto, ¿no? O sea, no podemos medir la independencia o falta de ella en un Poder Judicial por un solo juez, que era Moro, al fin y al cabo, un juez de Curitiba, sí, un juez muy importante y que condenó a Lula nada menos, pero de todos modos no deja de ser un integrante de ese Poder Judicial que yo creo que es en Latinoamérica hoy el más independiente. En cuanto a el mayor gobierno que ha tenido más corrupto en la historia de Brasil, pues yo lo mido desde el punto de vista de los escándalos que ha protagonizado, y estos son los escándalos más grandes de corrupción en la historia de Brasil, no solo por todos los implicados, que estamos hablando de todas las figuras del gobierno, inclusive de la oposición, y aparte en términos monetarios, estamos hablando de miles de millones de dólares, y que, como digo, esto se extendió a otros países, a Perú, a Colombia. Hemos visto cómo han caído presidentes en Perú, vicepresidentes en Ecuador. O sea, me parece a mí que nunca hemos visto nada en la historia de la región como esto. Dicho esto, también es cierto que en cuanto a la democracia es muy importante. Creo que esto va a ser un parteaguas, porque como hablábamos, creo, sin ir más lejos, el mes pasado, hay un problema con la democracia, y creo que el caso brasilero lo pone de manifiesto como ningún otro, y es el tema de la financiación de campañas, porque ahí arranca todo, ahí arranca la corrupción, porque ahí arranca
las prebendas con los empresarios, y todo, que es algo que hay que arreglar en algún momento. No, son muy caras las campañas, todo esto trastoca un poco la moral de la política, y es así como terminamos en esto. Y bueno, lo de Brasil, que como le dijo Fernando Henrique Cardoso cuando iban al funeral de Mandela a Dilma, le dijo, esto hay que arreglarlo porque el sistema político está todo podrido, le dijo. Yo creo que puede ser una divisoria de aguas para entender, porque esto no es solo de Brasil y de Latinoamérica, esto pasa en todas partes. El tema de la financiación de campañas es un problema grande de la democracia de hoy. Decía Aristóteles en la época de la democracia, que decía que el gobierno justo de todos es la democracia, su corrupción, decía, mira vos, la demagogia. Hoy la demagogia no es un problema, todos los políticos hacen demagogia, más o menos. Pero el problema real de la democracia representativa moderna es la corrupción económica. Y creo que el caso de Brasil lo pone en el tapete como ningún otro, pero existe en todas partes, hasta en Estados Unidos, en todas partes de Estados Unidos hay 5 lobistas por cada congresista. Es una especie de legalización de la joda, como me dijo una vez un legislador uruguayo cuando caminamos por la calle 16 de Washington. Pero a eso me refiero, hay un tema, y como decíamos el otro día, hay una puerta giratoria, hay un tema con financiación de campañas que hay que resolver para que la democracia siga representando los intereses de la mayoría y no unas componendas entre unos cuantos a espaldas de la ciudadanía. Bien, entonces ya dejamos hecha la invitación, Ricardo, para hablar en un año electoral como el que tenemos, con elecciones en Uruguay, en Argentina, en Bolivia. Te vamos a invitar para hablar de la financiación de las campañas. Entonces. Encantado. Bueno, muchas gracias por estar hoy. Un placer. Vamos a una breve pausa y a la vuelta venimos con el tercer y último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Como siempre vamos a viajar un poco y nos vamos a Groenlandia para ver a un deportista ruso que hace esquí acuático. Esquí acuático entre icebergs es el último desafío del ruso Nikita Martyanov. Pionero en llevar este deporte a escenarios imposibles, Martyanov ha elegido las gélidas aguas del suroeste de Groenlandia. Entre bloques de hielo y temperaturas de menos de 0 grados, el deportista ruso demuestra con acrobacia su dominio sobre la tabla. En su momento fueron las canchas de pádel, después aparecieron las canchas de fútbol 5 y ahora en Estados Unidos ya hay más de 200 locales para un nuevo deporte, ir a lanzar hachas. Es el último grito en Los Ángeles. Para algunos el nuevo deporte de moda, para otros mucho más. Es el lanzamiento de hacha, una actividad que aseguran ayuda a combatir el estrés y la ansiedad. En Estados Unidos cada vez tiene más adeptos, una clientela de lo más variopinta. Según la encargada de este centro, ahora causa furor entre grupos de amigos que se acercan, por ejemplo, a celebrar un divorcio. Cualquier excusa es buena para lanzar un hacha con diana incluida, como los dardos, en un país que cuenta ya con 200 locales abiertos. Y ahora vamos a ver un poco de arte, pero arte hecha por inteligencia artificial que por primera vez se está comercializando. Vean ustedes. Un algoritmo firma este retrato. Por primera vez Christie subastará una obra no procedente de una mente humana. Esta otra ha ganado un premio. A primera vista parece un óleo abstracto, pero es fruto de inteligencia artificial. Hay quien se plantea si esto es arte. Yes, it's art. No tiene duda el padre de esta criatura. Es una máquina de inteligencia artificial que está dentro de esta caja y que puede generar en tiempo real infinitos retratos. Una máquina alimentada por miles y miles de imágenes que un software analiza píxel a píxel. Y aquí tienen el resultado. Es un proceso artístico. La única diferencia es que yo no uso pincel, sino algoritmo.
algoritmos. El algoritmo aprende. Si le enseñan 1000 cuadros de Rembrandt, acabará sabiendo imitar a Rembrandt. Por eso es importante saber entrenarlo, porque quién sabe si este es el arte del futuro. Llegamos al final de este programa de 7.000 billones. Les recordamos, como siempre, que la repetición es el domingo a las 11:30 de la mañana y que a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 4 temporadas de 7.000 billones en la videoteca de TNU y en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Como siempre, nos vamos con música, en esta oportunidad con Lenny Everson, una cantante brasileña nacionalizada estadounidense que hoy se cumplen 35 años de su muerte. Gracias por estar. Que se va. Un manchero que se va. Y siembra la tierra. No quiere, no quiero menos más.